Bien, jovencitos, vamos a continuar con esta parte de la clase. A medida que vayan llegando, irán ingresando. ¿No? Problema número 7. Determine el módulo de la fuerza F para que el bloque de 10 kilogramos, al cabo de 5 segundos, partiendo del reposo, adquiere una rapidez de 40 metros por segundo. Bien, vamos a ver. Miren, voy a considerar aquí punto inicial, punto final. Posición A, posición B, ¿sí? Para no estar trabajando de más. ¿Qué más, profesor? Ese móvil en la posición A me dice que tiene una velocidad, parte del reposo. Ah, magnífico. La velocidad en la posición A es 0, ¿sí? Y dice, adquiere una rapidez luego de 5 segundos. O sea, va a transcurrir un tiempo, vamos a ponerlo por aquí, el tiempo transcurrido fue de 5 segundos. ¿Para qué? Para que adquiera una velocidad cuando pase por la posición B de 40 metros por segundo. Obviamente que si pasa parte del reposo, pasa 5 segundos y su velocidad es 40, eso quiere decir que este cuerpo experimenta cambios en la velocidad y eso se traduce en aceleración. ¿Sí? Ahí tengo mis datos. Ese bloque dice que tiene una masa de 10 kilogramos. Partimos aquí, profe, por cinemática. ¿Qué sabemos? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Profesor, la parte del reposo, la velocidad inicial se anula. Eso quiere decir que la aceleración estará dado por la velocidad final sobre el tiempo. ¿Ven? Igual. La velocidad final, 40 metros por segundo. El tiempo, 5 segundos. ¿No? De aquí diremos que la aceleración, a ver, la aceleración es 40 entre 5, eso es 8. Metro por segundo sobre segundo es metro por segundo al cuadrado. Y con ello ya tenemos la aceleración. Bien, ahora vámonos un momentito. A ver. A ver. Ahora, sí, vamos a lo que nos pide, porque me dicen, determine el módulo de la fuerza F por la segunda ley de Newton. ¿Qué sabemos? Que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. En este sistema, el movimiento es de izquierda a derecha. Fuerzas a favor, las que van hacia la derecha. En contra, no hay. En consecuencia, tendremos que esa fuerza resultante es F más 30 newtons. Y esto es igual a la masa de 10 kilogramos por la aceleración que hemos calculado y vale 8 metros por segundo al cuadrado. Bien, esta fuerza F resulta ser igual ¿a quién?
10 por 8 es 80. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es newton. 80 newtons. Y este 30 newtons va al otro lado a restar, ¿no? Menos 30 newtons. Y diremos, por lo tanto, ¿sí? Esa fuerza F sería 80 menos 30, eso me da 50 newtons. Y tendríamos aquí la respuesta. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Siguiente. Determina el módulo de la fuerza F que debe aplicarse al cuerpo de 20 kilogramos para que al cabo de 5 segundos partiendo del reposo adquiera una rapidez de 15 metros por segundo al cuadrado. Dígame. ¿Aló? Aquí adquiera una rapidez. Aquí la unidad está de más. 15 metros por segundo nada más es. ¿Ya? ¿Aló? ¿Alguien pregunta? ¿No? Listo. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Mire, vamos a decir algo. Voy a decir posición inicial. Posición final. ¿Sí? El móvil parte del reposo, dice. Determina el módulo de la fuerza F. Ese es el objetivo. Que debe aplicarse al cuerpo de 20 kilogramos, la masa. ¿Sí? Para que al cabo de 5 segundos, partiendo del reposo, profe, la velocidad en A es 0. ¿Sí? Dice, adquiera una rapidez de 15 metros por segundo. Es decir, la velocidad en la posición B será de 15 metros por segundo. ¿Sí? Obviamente aquí debe de haber aceleración. Este cuerpo debe estar experimentando aceleración, ¿no? La masa del bloque es de 20 kilogramos. Bien, el tiempo que tardó en ir de la posición A a la posición B es un tiempo de 5 segundos. Por acá voy a escribir tiempo igual a 5 segundos, ¿no? Lo escueto, estrecho del espacio, no me deja. Entonces, si yo quiero las fuerzas, eso implica la aplicación de la segunda ley de Newton, para la cual debo conocer la aceleración. Entonces recurro al estudio del movimiento, diciendo por cinemática, ¿no? Ahí está. ¿Qué sabemos? Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Profesor, parte del reposo a esa velocidad inicial se anula. Entonces, de aquí despejando la aceleración, esta será igual a la velocidad en la posición B o final, simplemente sobre el tiempo. Bien, reemplazando datos, tendremos la velocidad final que adquiere, según el dato, es de 15 metros por segundo, en un tiempo de 5 segundos. Esto nos da 3, pero 3 ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ello sería la aceleración que calculamos, ¿no? Entonces, esa aceleración es igual a este valor. Bien, tenemos ya la aceleración que experimenta ese cajoncito conocida. Entonces diremos ahora por la segunda ley de Newton.
por la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo en la dirección del movimiento es igual al producto de su masa por la aceleración. Bien, veo las fuerzas, F, 20 newtons y 10 newtons. El movimiento se da de izquierda a derecha, parte del reposo y adquiere una velocidad de izquierda a derecha. Fuerzas a favor del movimiento son F y 20 newtons. En contra, no hay en contra. ¿Hay en contra? No, esta también está a favor, sino que está atrás del bloque, más 100 newtons. Esto sería igual a ¿qué cosa? Al producto de la masa del bloque por la aceleración. Masa, 20 kilogramos. Aceleración, ¿sí? Profesor, son 10 newtons. 10 newtons. A ver. Ah, sí. Gracias, gracias. Mi auxilio llegó del otro lado de la pantalla. Nombre. Su nombre. Prada. Quiera Prada. Para considerarle sus puntos, ¿no? Esa fuerza F sería igual. Mire aquí. ¿Cuánto tenemos? 3 por 20, 60. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es 60 newtons. ¿Sí? 60 newtons que va a esperar la llegada de 20 newtons con signo cambiado y de 100 no, profe, 10 newtons. ¿Bien? Ahora sí, él pasa al otro lado y él también. ¿Cierto? Por lo tanto, ya puedo conocer el valor de esa fuercita. Esa fuerza vendría a ser 60 menos 20 menos 10, es decir, 30 newtons. Y con ello tenemos la respuesta a este problemita. ¿Bien? Vamos a ver. Es tan sencillo, ¿sabes? Dice, en el instante mostrado el bloque de 7 kilogramos inicia su movimiento recorriendo 40 metros. A ver, vamos a hacer aquí. Esquema. ¿Sí? Ahí está. Vamos a suponer que el movimiento para este bloque empezó en la posición A y terminó en la posición B. ¿Sí? Dice, en el instante mostrado el bloque de 7 kilogramos. Ah, profe, este bloquecito tiene una masa de 7 kilogramos. ¿Bien? ¿Qué más dice? Dice, inicia su movimiento recorriendo, inicia su movimiento. No te dicen velocidad inicial. Si inicia su movimiento, todo inicio es del principio y el principio no tiene velocidad. ¿Sí? Entonces, inicia su movimiento, velocidad en A, 0. ¿Sí? Dice, recorriendo 40 metros en 4 segundos. Mire, va a recorrer una distancia comprendida entre A y B. Esa distancia es de 40 metros. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 4 segundos. ¿No? Determine la fuerza F. Aquí está. Mi fuerza F. El movimiento es en ese sentido. Y por aquí está mi aceleración. ¿Bien? Aceleración. Fuerza F. Profe, yo sé que aquí, si parte del reposo y hay aceleración, el movimiento no está en equilibrio, el cuerpo. Hay aceleración, por lo tanto debo aplicar fuerza igual a masa por aceleración, pero no conozco aceleración. Entonces, recurrimos a la cinemática. Por cinemática. ¿Qué me dice la cinemática?
Hay un modelo matemático que involucra distancia. La distancia recorrida entre A y B es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio ¿de quién? De la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Mire ese modelo matemático. Pero, como parte del reposo, la velocidad en A es cero, o sea, todo este término se anula. ¿Se da cuenta? Entonces aquí, distancia recorrida desde A hasta B. ¿Cuánto recorre? 40 metros. ¿Cuánto vale la aceleración? No la conozco. ¿Qué tiempo demora? 4 segundos. Ah, profe. Es decir, recorre 40 metros. Un momentito. Me salió un aviso ahí que me está bloqueando. Ya. 40 metros es igual a un medio de la aceleración por el tiempo. El tiempo es 4 segundos, o sea, 4 al cuadrado. Bien, de aquí la aceleración vendría a ser, no, ojo, a ver, para ser más precisos, el tiempo es 4 segundos al cuadrado. La aceleración es 40, 2 pasa a multiplicar, 2 por 40 metros, y él pasa a dividir. Él es 4 al cuadrado. 16 segundos al cuadrado. Vea usted. ¿Sí? Mire, octava. Vea. Octava. Eso es 5. ¿Sí? Aquí, octava, eso es 2. ¿Qué más? Este 2 con este 2 se cancelan y la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya conozco la aceleración. Ahora recurro, ¿a quién? A ese amigo confiable, ¿no? Newton. Decimos, por la segunda ley de Newton. Ahí alcanzó. ¿Qué me dice? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Listo, campeón. La fuerza resultante que tú quieres es F. Y eso es igual a la masa del bloque. Profe, 7 kilogramos. Aquí lo colocamos. Ese cuerpo es un bloque de 7 kilogramos. Y la aceleración que experimenta es de 5 metros por segundo al cuadrado. 7 por 5, 35 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso nos da newtons, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Esa fuerza F es de 35 newtons. Y es lo que nosotros queremos como respuesta. ¿Bien? ¿Preguntas, jovencitos? ¿En qué varió? En que ya nos dan otros datos para hallar la aceleración. Pero por cinemática calculo la aceleración y luego calculo la fuerza F, ¿no? Problemas así han venido en exámenes de admisión, así de sencillitos. ¿Qué tiene que saber? Cinemática y la segunda ley de Newton. ¿Bien? Seguimos. Dice, a ver, se muestra un bloque de 40 kilogramos
se muestra un bloque de 40 kilogramos del reposo, del reposo es empujado por una persona, logrando desplazarlo 32 metros en 4 segundos iniciales. Determine el módulo de la fuerza que empleó dicha persona. ¿Sí? Vamos a ver. Para ahorrar espacio y tiempo, creo que mejor aquí nada más. Esta persona, ¿qué está haciendo? Le está aplicando una fuerza, ¿sí? A este bloque. Ese bloque tiene una masa de 40 kilogramos. Dice que inició en una posición, vamos a indicar aquí, posición A. Del reposo, profe, la velocidad aquí es 0. Bien. Y en 4 segundos, en un tiempo de 4 segundos, logró, dice el enunciado, aquí, desplazarlo 32 metros en 4 segundos. Determine el módulo de la fuerza F que emplea esta persona. Es decir, ese bloque va a ir a una posición B. ¿Sí? Y entre esta posición A, vamos a utilizar esa línea, y la posición B, hay una distancia de 32 metros. Bien, ¿se parece o no se parece al problema anterior? ¿Sí o no? Entonces aquí diremos nosotros por cinemática. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Bien? Pero como parte del reposo, esta velocidad inicial es 0. Aquí está, ¿ven? ¿Sí? Se anula. Yo quiero la aceleración, porque no conozco la aceleración. Si conozco la aceleración y la masa, puedo conocer esta fuerza por la segunda ley de Newton. 2 pasa a multiplicar y t cuadrado a dividir. La aceleración es 2 veces d sobre el tiempo elevado al cuadrado. Esto es igual, reemplazando datos, ¿a qué cosa? 2 veces la distancia recorrida, 32 metros. El tiempo dice que es 4 segundos, pero ello elevado al cuadrado. Profe, la aceleración aquí será 64 metros. ¿Bien? Porque 2 por 32 es 64. Y 4 segundos al cuadrado, eso es 16 segundos al cuadrado. Mire, campeón. De frente, 16ava 1, 16ava 4. ¿Sí? Por lo tanto, esta aceleración que experimenta ese móvil es de 4 metros por segundo al cuadrado. Tenemos aceleración. ¿Vio? Ya tengo la aceleración. Quiero esa fuerza. Ya está fácil, pues, campeón. Porque usted, ¿qué va a hacer? Va a justificar su procedimiento, ¿no? Ya lo sabe. Inclusive algunos ya seguramente ya tienen la respuesta. Por la segunda ley de mi tío Newton. Ahí está. Poderosísima. ¿Sí? Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante, la fuerza que aplica el hombre para mover ese bloque. La masa del bloque que está ahí, 40 kilogramos. ¿Qué aceleración experimentó? 4 metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos respuesta. Por lo tanto, la fuerza que aplica ese hombrecito es de
4 por 40 es 160. ¿160 qué? Newtons, unidad de fuerza. Y eso sería la respuesta. Bien, ¿preguntas hasta aquí? De eso va a tratar tu actividad, ¿ah? Mire, 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 mire. Dice, en el instante mostrado el bloque de 9 kilogramos, ¿sí? Inicia su movimiento. Este dato, campeón. Inicia su movimiento. ¿Cuál es su velocidad inicial? 0. ¿Sí? Recorriendo 100 metros en un tiempo de 5 segundos. Calcular la fuerza F. Es parecido, ¿no, campeón? Sí, esquema. ¿No? Esquema del problema. ¿Sí? Voy a suponer que inició su movimiento en esta posición A. Y luego de 5 segundos llega a esta posición B. Pero en el trayecto, ¿cierto? Me dicen que este señor está sometido a una fuerza, a una fuerza de 28 newtons, que lo jala hacia la izquierda, pero también está sometido a una fuerza F. Bien, esa fuerza F lo jala hacia la derecha. ¿Sí? Y el sistema está experimentando aceleración. Mire el vector aceleración. Va de izquierda a derecha. Es importante. Este bloque es de 9 kilogramos. ¿Qué más, profesor? Dice que durante ese tiempo, ese evento, recorrió una distancia de 100 metros. ¿En cuánto tiempo? Todo eso lo hizo en un tiempo de 5 segundos. Profe, partió del reposo. Importante. ¿Sí? Ahora sí. Por cinemática. Específicamente movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? La distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Como parte del reposo, la velocidad inicial vale 0, ese término se excluye. Despejamos y la aceleración, vea, y la aceleración es igual, de aquí, 2 pasa a multiplicar a la distancia y t cuadrado a dividir. 2 veces la distancia sobre ese tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual. ¿A qué cosa? Reemplazamos 2 por 100 metros sobre el tiempo. 5 segundos al cuadrado. Esta aceleración sería 200 metros sobre 25 segundos al cuadrado. Y de aquí, esta aceleración va a valer 200 entre 25, 8 metros por segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos ese dato importante que se llama aceleración. ¿Qué hacemos? Por la segunda ley de Newton. ¿No? Ahora sí aplicamos por la segunda ley de mi tío Newton. De Newton.
Ahí. ¿Qué me dice? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Vea el esquema. El movimiento, según indica la aceleración, se da de izquierda a derecha. Aquí, fuerzas a favor del movimiento, F. Fuerza a favor del movimiento, F. Menos, en contra. El movimiento es hacia allá, pero esta fuerza está actuando en contra, por eso se resta. 28 newtons. Esto es igual. La masa, 9 kilogramos. La aceleración, 8 metros por segundo al cuadrado. Esta fuerza F sería 9 por 8, 72 newtons sería. Más 28 que va al otro lado a sumar. ¿Sí? Por lo tanto, mire usted. Esa fuerza finalmente tiene un módulo de ¿cuánto? 100 newtons, campeón. Y esto sería la respuesta a este ejercicio. Bien, vamos a ver. Siguiente. Un bloque de 2 kilogramos desarrolla un MRV bajo la acción de una fuerza de 4 newtons. Si parte del reposo, determine la rapidez y su recorrido al cabo de 5 segundos. Aquí, mire, esquema. Ya no se parece mucho al anterior. Ahora no me piden fuerza. ¿Sí? Dice, el bloque de 2 kilogramos. ¿Sí? Desarrolla un MRV bajo la acción de una fuerza de 4 newtons. ¿Sí? Si parte del reposo, vamos a suponer que en esta posición A partió del reposo. Su velocidad es 0. ¿Sí? Y del reposo, parte del reposo. Determine su rapidez y su recorrido al cabo de 5 segundos. Ah, profe, el recorrido es cuando llega a la posición B. Es decir, se ha desplazado desde A hasta B. ¿Sí? Esto me están pidiendo. ¿Cuánto vale ese recorrido? ¿Sí? Y su rapidez, o sea, me están pidiendo la velocidad en la posición B. Esas dos cosas me están pidiendo. Obviamente, como parte del reposo, y pasa un tiempo de 5 segundos, todo esto se da en un tiempo de 5 segundos. Este cuerpo en movimiento está bajo la acción de la aceleración, ¿no? Hay una aceleración presente aquí. Bien, mire, ahora vamos a decir, por la segunda ley de Newton. ¿Qué sabemos? Aquí de frente, ¿se acuerdan? Aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa. ¿Vieron? ¿Quién es la fuerza que genera el movimiento? 4 newtons. ¿Sobre qué masa está actuando? Sobre una masa de 2 kilogramos. Esto me da 4 entre 2 es 2. Newton sobre kilogramo es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? La aceleración que ahora hemos encontrado es de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien, al revés. ¿Por qué?
porque ya conozco la fuerza que genera el movimiento, la masa, y he calculado la aceleración por la segunda ley de Newton. Pero ahora vamos a decir por cinemática. ¿Sí? Por cinemática. ¿Qué vamos a decir? Preste atención. Primero, vamos a calcular el desplazamiento o la distancia recorrida. Eso es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de ¿quién? De la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vio? Velocidad inicial es 0. Entonces, esa distancia es igual a un medio, ¿sí? ¿De quién? De la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo. El tiempo es 5 segundos, pero al cuadrado. 5 segundos al cuadrado. Mira, 2 arriba, 2 abajo se cancelan. Esa distancia vendría a ser 5 al cuadrado. 5 segundos al cuadrado es 25. 25 metros por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Vio? Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se van, y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos nuestra primera respuesta. Esa distancia recorrida es de 25 metros. Respuesta. Pero no solo me piden distancia, la velocidad que tiene al cabo de esos 5 segundos. Profe, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Profesor, partió del reposo. La velocidad final es igual a la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es 5 segundos. Vea usted, un segundo aquí con un segundo aquí. Y 5 por 2 es 10. Por lo tanto, su rapidez al final de esos 5 segundos es de 10 metros por segundo. Por favor, las unidades son importantes en el curso de física. ¿Bien? Y chicos, por cuestiones de tiempo, ¿sí? Nos vamos a quedar aquí.